Hola mis hermanos, ¿cómo están? Una vez más vamos a encontrarnos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Les saludo en el nombre del Señor, agradeciendo a Dios por este tiempo que podemos tener juntos y estudiar la Biblia. Así que, como siempre lo hacemos, a través de lo que llamamos verdades básicas, estudiamos una lección de las Escrituras y cada semana vamos aprendiendo algo para nuestra vida. Vamos a orar, pedirle que Dios nos dirija en este estudio que vamos a ver en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por mis hermanos que están allí, Señor. Vamos a estudiar la palabra tuya y queremos, Señor, que tú nos dirijas. Te rogamos que nos des el entendimiento que necesitamos y que el Espíritu Santo traiga luz a nuestra mente, nuestro corazón, para poder aprender un poco más acerca de este maravilloso libro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, mi hermano, estamos una vez más con verdades básicas que vamos a ver en el día de hoy. Y pensando en este día, yo estaba viendo algunas cosas que tenemos que aprender acerca de advertencias que Dios le dio a su pueblo Israel. Y el libro de Deuteronomios habla muchas cosas acerca de eso. Libro de Deuteronomios. El libro se llama así, Deuteronomios, porque tiene ese nombre que significa la segunda ley. Segunda ley. En realidad no es la segunda ley, sino que se repite la primera ley. Es decir, la ley que siempre tuvieron en el Sinaí, los 10 mandamientos, ahora Moisés los vuelve a repetir, por una razón muy clara. Una nueva generación de judíos van a tener la segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerda usted que la primera vez fracasaron? Ellos por falta de fe no quisieron entrar y allí estuvieron 40 años en el desierto deambulando simplemente por incredulidad. Ahora, en este libro Dios utiliza a Moisés para comentar lo que nosotros tenemos que saber. Les advirtió al pueblo de Dios cómo vivir en la tierra prometida. Así que por eso vuelve a leer la ley y agrega también algunas cosas más. Pero nosotros podemos sacar lecciones prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Así que el Antiguo Testamento podemos aplicarlo. Siempre es la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios? Veamos, para empezar, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, y vamos a leer los primeros 6 versículos, que dicen así. Deuteronomio capítulo 7, anótelo por favor y después lo estudia detenidamente. Pero ahora vamos a leerlo y dice así, Deuteronomio 7, del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gerveseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jabuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, esto es bien delicado lo que Moisés
le está recalcando al pueblo de Israel. Dice, tengan en cuenta que ustedes tienen que entrar y tienen que batallar y destruir a todos los enemigos. Así que ya tenemos que entender así, de esa manera, lo que Dios explica aquí y tratamos nosotros de aplicarlo a nuestra vida. El pueblo de Dios fue llamado a vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Y la razón principal es porque la gracia de Dios nos alcanzó. Un día fuimos salvos y ahora somos hijos de Dios. Y nuestros pecados fueron perdonados. Comprender esta verdad en su real dimensión debe transformar completamente nuestras vidas. Así que no es algo así sencillo, me convertí y eso es todo. No, Dios nos llamó a una vida diferente a la de este mundo. Así como Israel fue rescatado de la esclavitud de los egipcios, nosotros fuimos rescatados del poder y la condenación del pecado. Hay un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y esto es lo que tenemos que establecer en esta lección, un paralelismo. Nosotros nos parecemos muchos a los judíos, al pueblo de Israel. No somos lo mismo, pero sí nos parecemos en algunas cosas. Nosotros fuimos rescatados y ellos también fueron rescatados. A pesar que los judíos entraron en la tierra prometida, muy cerca de ellos estaban los enemigos. O sea, pueblos vecinos donde ellos iban a convivir eran sus propios enemigos. Así que ellos tenían que echarlos de ahí. Dios había decretado esto, un triunfo, porque esos eran pueblos terribles, eran pecadores, eran idólatras y aún eran abominables a los ojos de Dios. Ellos pasaban sus hijos por fuego, los lanzaban al fuego para agradar a los dioses, a sus ídolos. Así que era un pueblo abominable. Dios prometió destruirlos, sacarlos a través de su pueblo de Israel. Ahora nosotros, como los cristianos, también hemos entrado en la gracia de Dios, de nuestra salvación. Es decir, que la gracia nos alcanzó y ahora entramos a una vida diferente. Pero muy cerca nuestro también está nuestro enemigo. ¿Cómo está cerca nuestro? Bueno, usted tiene que entender que el mundo es nuestro enemigo. Y quizá usted dice, yo no lo veo como enemigo. Mi hermano, la palabra de Dios dice que ellos son nuestros enemigos. Y vamos a ver cómo tratamos con este asunto. A veces nos falta convicción de lo que dice la palabra de Dios. Hay un versículo en Efesios 2:2 que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allí está el enemigo. Nosotros anduvimos con los enemigos, pero ahora ya no, ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, el primer punto, vamos a ver 3 lecciones. El primer punto lo podemos llamar, no te comprometas con el enemigo. No te comprometas con el enemigo. Quizá al leer estos pasajes usted vio algo que le pareció muy fuerte o muy duro. Lo que dice Dios a los judíos, Él les dice, no harás con ellas alianza, con los pueblos, alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Y quizá usted dice, bueno, pero tan duro tenemos que ser. Mire, mi hermano, Dios sabe lo que dice. Porque Él sabe las consecuencias. Dios es un Dios soberano, sabe todas las cosas. Entonces le anticipa y les advierte, no hagas alianza con ellos ni tengas misericordia. Usted sabe que en la Biblia hay un principio de separación que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios hace separaciones. Comenzó, lo primero que hizo, Él separó la luz de las tinieblas. ¿Se acuerda? En Génesis, los primeros versículos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, o vamos leyendo la Biblia,
usted va a ver que muchas veces Dios hace separación. Por supuesto, no puede estar lo santo con lo profano. Así que tenemos que entender un poquito acerca de esto. El mundo es nuestro enemigo y debemos tener un poco de separación en cuanto a esto. Dios sabe perfectamente que si ellos no destruían a sus enemigos, los israelitas, iban a terminar en idolatría. Bueno, eso pasó exactamente. Y por esa causa, usted puede ver más adelante en la historia de Israel, que el Señor los condena a 70 años de esclavitud. Estuvieron sometidos en Babilonia por su gran idolatría. Ellos no querían volver al Dios vivo y verdadero. Tenemos que entender, y ahora escuche bien, ahora tenemos que entender que separación no significa aislarlo, no significa aislamiento. Separación no significa aislarlo. Si los creyentes se aíslan, ¿cómo nosotros podemos ser la sal del mundo y la luz de este mundo? Mateo 5 dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si nosotros nos aislamos, jamás podríamos llegar a ser esos. Los creyentes pueden vivir separados del pecado, dedicados al Señor, y seguir participando de actividades normales de la vida sin involucrarse con pecado o sin tener que ver algo con el pecado. Así que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. Pero sí, la palabra de Dios habla de que nosotros tenemos un principio de separación que es importante. Déjeme darle un versículo. Es un principio de separación que va a toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento dice en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Principio de separación. Nosotros no podemos estar de acuerdo y ser socios o ser compañeros con alguien del mundo. Esto va desde el matrimonio hasta las amistades y hasta los trabajos. O sea, nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Si usted en algún momento no sabe cómo distinguirlo, yo me ofrezco a explicar lo que es esto. Pero sí hay un principio que rige en la palabra de Dios, que es el principio de separación. Dios nos llamó a santidad. Así que recuerde, al igual que Israel, la iglesia es un pueblo escogido por Dios. Usted y yo fuimos escogidos por Dios y somos posesión exclusiva de Dios. Así que tenemos que entender eso. Mire lo que Dios nos dice sobre este mundo para que usted tome conciencia, porque a veces nosotros tenemos simpatía por este mundo. Mire lo que dice el Señor en Santiago 4:4. Repito, Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que está muy claro aquí. Si usted piensa que no, el mundo no es su enemigo, yo le digo, considérelo, porque el mundo lo va a engañar. ¿Ok? Así que es importante que usted piense lo que dice la palabra de Dios. Así que tenemos el primer punto que dijimos nosotros: no te comprometas con el enemigo. Ahora vamos a ver el segundo punto. Lo podemos llamar así: nunca subestimes el poder de Dios. Nunca subestimes el poder de Dios. Este es el segundo punto de las advertencias que Dios le hace a Israel. Mire aquí en el capítulo 7, vamos a ver del 17 al 19. Dice así: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas
que vieron tus ojos y de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Ok, aquí está la segunda advertencia. Nunca subestimes el poder de Dios. Recordemos que lo que Dios está haciendo aquí es dándoles una segunda oportunidad. En el primer intento fracasaron. El pueblo de Israel llegó hasta Cades Barnea, y un lugar donde ellos podían observar la tierra, donde podían mirar de lejos, y aún mandaron a los espías, pero cuando volvieron los espías desanimaron a todo el pueblo. Esa fue la incredulidad que les hizo pagar 40 años en el desierto. Usted imagínese, ellos podían haber llegado en 11 días, escuche bien, 11 días, sin embargo, les llevó 40 años. ¡Qué gran diferencia! Bueno, ese es el desastre de la incredulidad. Esa es la miseria de la incredulidad, que nos hace pagar un precio por no usar nuestra fe. Así que ahora Dios le iba a dar una segunda oportunidad. La primera oportunidad fue con Moisés, fracasaron. La segunda sabemos nosotros que había otro líder que se llamaba Josué, y ellos pudieron entrar en la tierra. Pero esta es la segunda oportunidad. Un filósofo dijo así: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta es una gran verdad. Muchas veces nosotros nos equivocamos, pero parece que no hemos aprendido y volvemos a repetirlo. ¿No conoce usted una persona, o quizá usted mismo, dice: yo me equivoqué una vez, otra vez y me sigo equivocando? Es una lástima, porque nosotros podemos aprender aún de nuestros errores. Así que Dios está advirtiendo al pueblo, decir: mire, yo les voy a dar una oportunidad, pero no hagan como hicieron sus padres, que ellos se echaron hacia atrás y no quisieron entrar, no usaron la fe. Ellos no querían confiar en Dios. Y es terrible cuando nosotros no confiamos en Dios. El problema no era que los enemigos eran muchos y más poderosos. Ese no era el problema. El verdadero problema es que ellos no confiaban en el poder de Dios. El Señor les mandó a reconocer la tierra y les dijo: miren, del otro lado del Jordán hay enemigos poderosos, están armados, están súper protegidos, ellos tienen muros impenetrables y ustedes van a ver gigantes, etc. Pero acuérdense quién es Dios, quién soy yo, y yo los envío y yo voy a estar con ustedes. Así que la falla fue incredulidad, falta de fe, como muchas veces tenemos nosotros. Nosotros sabemos quién es Dios, lo estudiamos en la palabra, lo escuchamos cada domingo y tantas veces nos repiten verdades. Sin embargo, cuando llega el momento parece que tenemos tanto miedo que no podemos confiar en el poder de Dios. Versículo 17, si usted se fija, comienza diciendo: si dijeres en tu corazón. Allí está la causa de la derrota. Si dijeres en tu corazón. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que estamos escuchando nuestro propio argumento. Es decir, nosotros conversamos con nosotros mismos. Y usted sabe eso, que muchas veces conversamos, otras veces discutimos y a veces nos peleamos con nosotros mismos. Bueno, dice que ellos dijeron en su corazón. Había cosas que dijeron en su corazón. Esto nos puede hacer derrotar. Es decir, que nuestro corazón es importante ante el enemigo y ante la lucha. Estamos escuchando nuestros propios argumentos. Yo como ser humano sé que soy débil, soy endeble y que puedo ser víctima en cualquier momento. Pero escuche bien, estoy del lado de Dios, Dios me está apoyando, Dios me está enviando y Dios prometió que Él es más poderoso que cualquier enemigo.
Esto es otra cosa, esto cambia completamente. Ellos escuchaban sus propios argumentos en vez de escuchar la palabra de Dios. ¿No nos pasa eso a nosotros? A pesar de que escuchamos la palabra de Dios, llega el momento cuando no confiamos en el poder de Dios. Al igual que Israel, la iglesia debe avanzar por la fe, mi hermano. Nosotros tenemos que conquistar nuevos territorios. Dios quiere darnos territorios nuevos. Aplíquelo a la vida espiritual. A pesar de los obstáculos. Usted va a encontrar muchos obstáculos en la vida cristiana. Sin embargo, Él dice, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Así que en vez de quejarnos y decir, no, yo me vuelvo atrás o yo no puedo seguir adelante, tenemos que perseverar y avanzar por la fe, porque Dios quiere que nosotros conquistemos. Hay muchas cosas para conquistar. Hay personas para hablarles el Evangelio. Hay pecados para dejar. Hay cosas que nosotros podemos llevar adelante, programas, y podemos llevar ambiciones que tenemos para el Señor, sueños. Claro que sí, pero a veces nos detiene una pandemia, nos detiene un virus o nos detienen otras cosas. Sin embargo, tenemos que ir ganando territorio. Si observamos la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, los primeros 100 años de la iglesia, cómo ellos avanzaron llevando el Evangelio es sorprendente. Como ellos con pocos misioneros fueron recorriendo todo el mundo y comenzando iglesias, y cómo las iglesias iban creciendo, y cómo los hermanos se iban desarrollando en la fe. Si ellos hubiesen fracasado, nosotros no estaríamos acá en este momento. Sin embargo, hicieron un trabajo tremendo. Ellos avanzaron por la fe y conquistaron. Mire, es sorprendente porque ellos no tenían presupuestos, como las iglesias tienen ahora. Hay un presupuesto, un dinero que entra y con eso vamos a hacer tal cosa. No tenían presupuestos. Ellos no tenían títulos académicos. A veces nosotros hablamos de tal teólogo y que estudió en el seminario, en el instituto, y que es un graduado de tal universidad y que tiene un doctorado, tiene una maestría. Ellos no tenían nada. La mayoría de ellos eran pescadores y hombres de trabajo, agricultores. Pero qué impacto que hicieron. Ellos no tenían influencia política. En el día de hoy, muchas veces tenemos influencias políticas que nos pueden ayudar a que la iglesia avance y pueden defender nuestra fe. No, ellos no tenían nada de eso, sino que dependían, y escuche bien, ellos dependieron todo el tiempo de Dios y del poder de Dios. Ellos dependían del poder de Dios para hacer las cosas e hicieron un gran impacto en el Imperio Romano. Este es un ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Necesitamos hacer necesitamos hacer realidad una promesa que usted va a encontrar en el verso 21. Mire el verso 21, capítulo 7, Deuteronomio 7, 21. Mire esta verdad. Dice, no desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Este es un versículo tremendo. Dice, allí está hablando de que, y esto es lo que lleva al pueblo a la victoria. Jehová está en medio de ti. Es la garantía del triunfo. Su presencia debe estar en nuestras luchas. En Mateo 28:20 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, mi hermano, nosotros tenemos la presencia de Dios en medio de las luchas. Así que usted no está luchando solo. Confíe que Dios está con usted. Así que nunca menosprecie el poder de Dios. Es importante para la lucha. No es que usted va a poner el pecho y va a decir aquí, aguanto las balas. No, mi hermano. Usted va a poner su corazón y va a confiar en Dios.
y Dios tiene un plan maravilloso para hacer triunfar la verdad. Lección número 3, y aquí tenemos la última lección que vamos a ver en el día de hoy. Nunca te olvides quién te rescató. Nunca te olvides de quién te rescató. Esto es importante. Punto número 3. Nunca te olvides de quién te rescató. Ahora mire el capítulo 8. Capítulo 8, vamos a leer del versículo 11 al 18. Deuteronomios 8, del 11 al 18. ¿Ok? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahí está. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ve, la palabra de Dios aquí es muy clara. Moisés le advierte al pueblo de Dios, de que había un peligro que estaba latente, un peligro. La prosperidad y la comodidad puede hacerte olvidar de dónde saliste. Eso pasa muchas veces. La prosperidad y la comodidad puede hacerte olvidar de dónde salimos nosotros. Y esto es importante recordar. Los israelitas iban a recibir una herencia de Dios, y junto con la tierra tendrían ellos pozos de aguas que ellos nunca habían cavado, ya los tenían. Tenían campos preparados para cultivar, tenían ganados y otras posesiones. Ahora, después de ser esclavos y no tener nada, a lo que Dios les iba a dar, era un cambio tremendo. Se imagina que un esclavo de repente se hace propietario y empieza a tener sus propias cosas, su propia casa, su propio trabajo, su propia tierra, sus frutos. Antes ellos comían lo que les tiraban los egipcios, pero ahora Dios les dio una tierra y todas las riquezas que había en esa tierra. Moisés les dice, a veces, digamos, nosotros pensamos que cuando tenemos todas esas cosas ya no dependemos de nadie, nos hacemos independientes. Eso pasa muchas veces con cualquiera de nosotros. Moisés le dice, no se olviden que en el desierto nuestro Dios les proveyó agua de la roca. Es decir, no es natural que el agua salga de la roca, ¿verdad? Sin embargo, Dios les proveyó agua en el desierto, donde no había agua. Y les proveyó maná del cielo, donde allí no había ni trigo, ni pan, ni molino. Él proveyó todo lo que necesitaban. Y comieron. Donde nadie podía sobrevivir, ellos vivieron 40 años. A veces no necesitamos ir a los extremos para entender esto. Todos conocemos que aquellos que ante la necesidad se acercan a Dios, muchas veces cuando ya no hay necesidad, no los vemos más. Es muy común esto, yo lo he visto muchas veces y esto pasa. Esto simplemente se llama ingratitud. Buscamos a Dios por nuestras necesidades, pero cuando las tenemos ya no existe Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Nos olvidamos de la gracia de Dios, nos volvemos orgullosos, entonces Dios tiene
que recordarnos de dónde salimos. Muchas veces ese recordatorio podría ser muy doloroso, y eso es lo que pasa. Cuando la prosperidad nos aleja de Dios, luego viene la idolatría de aquellas cosas que nuestro corazón anhela. Y claro que la idolatría tiene muchas formas en el día de hoy, especialmente cosas materiales. Y yo le quiero leer los últimos 2 versículos del capítulo 8, 19 y 20. Capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y ellos te inclinaren, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Mi hermano, qué importante que es escuchar la voz de Dios. Qué importante es atender estas advertencias que Dios le hace a su pueblo. No te comprometas con el enemigo. El enemigo es el mundo. Nunca subestimes el poder de Dios, porque Dios es todopoderoso. Nunca te olvides de quien te rescató. Búscale. Él tiene para ti bendiciones. Vamos a terminar en oración. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de aplicarlo a nuestra vida. Sabemos que eres nuestro Dios y nosotros somos posesión tuya. Todo lo debemos a ti, a tu gracia en nuestra vida. Te damos gracias por la palabra y por mis hermanos en este momento. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga. Hasta pronto. Nos vemos.